Muy buenas noches con todos, amigos de Cátedra Cosco. Estamos en una edición más de las conferencias que tenemos a bien programar para compartir ideas, conocimientos y, bueno, compartir todos la intención de ser mejores en el derecho cada vez más. Bien, en esta oportunidad tenemos el siguiente tema: el proceso contencioso de lesividad, reflexiones sobre la tutela administrativa de la legalidad y el interés público. En esta ocasión, nuestro expositor es el abogado Ronnie Valenzuela Farfán, es nuestro expositor invitado, y de él podemos decir lo siguiente. Es abogado por la Universidad Andina del Cusco, tiene una segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es egresado de la maestría en Docencia Universitaria de la Escuela de Posgrado de la Universidad Andina del Cusco y también está estudiando actualmente en la maestría de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Católica del Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es asistente de juez de segundo juzgado especializado en trabajo de la Corte Superior de Justicia del Cusco, y eso a mí me enorgullece porque creo que es una de las pocas veces en las que un trabajador, un funcionario del Poder Judicial decide aceptar la invitación abierta que todo el mundo tiene en cátedra para exponer ideas, y eso hace que desarrollemos de mejor manera nuestra profesionalización. Les voy a pedir a todos, antes de dar el uso de la palabra a nuestro expositor, que por favor tengamos y mantengamos los micros apagados para no interrumpir la conferencia, y al final de la misma, seguramente con la benevolencia del tiempo de Ronnie Valenzuela, podamos pues compartir algunas preguntas o simplemente algunos puntos de vista acordes a la exposición. Sin más preámbulo, dejo en el uso de la palabra a Ronnie Valenzuela, dándole la bienvenida a Cátedra Cosco. Buenas noches, Ronnie, estás en el uso de la palabra. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Previamente debo agradecer la gentileza de Cátedra Cosco de permitirme pues, compartir algunas ideas sobre el proceso contencioso de lesividad, ¿no? Sobre sus requisitos, elementos, alcances. Y siempre es necesario pues, conocer esto para todos los operadores de justicia y los operadores vinculados a la administración, ¿no? Ya lo decía usted, doctor, hace un par de semanas que el proceso contencioso administrativo muchas veces es venido a menos, ¿no? Que no tiene a veces el atractivo que usualmente tienen otros tipos de proceso, pero en realidad pues es algo que no debería ser así, ¿no? Ya que tiene temas muy interesantes, dignos de estudio, de discusión, como lo es pues el caso del proceso contencioso de lesividad, ¿no? Como ya mencionó, pues yo soy actualmente trabajador de la Corte Superior de Justicia de Cusco, soy asistente de juez del segundo juzgado especializado de trabajo, y menciono esto porque creo yo, esto va a darles una idea de qué punto de vista voy a abarcar la ponencia, ¿no? Bueno, sin más preámbulo voy a dar inicio. Eh, a ver, vamos a regresar. Correcto. Comúnmente, como saben, un proceso contencioso administrativo está conformado por un administrado que, vulnerados sus derechos, acude al Poder Judicial para que, previo proceso, se determine la legalidad o no de la actuación administrativa, ¿no? Esa fue la lógica que respondió en un inicio la regulación tradicional del proceso contencioso administrativo, ¿no? Administrado, administración. Vulneración de derechos, el administrado recurría al Poder Judicial para buscar tutela, ¿no? Recordemos que esta de la justicia administrativa tiene su origen pues en la Revolución Francesa, donde basada en esta idea de separación de poderes y la necesaria existencia y separación que debe existir entre la justicia y la administración, es que se monta un esquema de revisión de los actos administrativos a fin de controlar la legalidad de la actuación, ¿no? Es un sistema contencioso objetivo. Posteriormente, frente a las deficiencias que presentaba este modelo, pues se regula un modelo judicialista, ¿no? Donde órganos ubicados dentro de la estructura del Poder Judicial
tenían la finalidad de otorgar tutela, ¿no? Controlar, pero además otorgar tutela al sujeto y a las situaciones jurídicas, ¿no? Y este proceso contencioso es regulado por primera vez en el Código Procesal Civil de 1992, como una similitud pues a este modelo francés al que hago referencia, ¿no? Donde se trataba de un control de las actuaciones públicas. No es sino hasta el 7 de diciembre del 2001 cuando se publica la ley 27584, que es la ley que regula el proceso contencioso administrativo, que entre sus novedades, además de orientar el proceso contencioso administrativo a ejercer un control jurisdiccional de la sumisión de la administración a la ley y el derecho, a fin de proteger la ley y el derecho, y a la par controlar la legalidad y los derechos y los intereses administrados, como está regulado en el artículo 1, se reguló la legitimidad para obrar activa de la administración para recurrir a un proceso contencioso administrativo. Fue en ese momento donde se regula por primera vez la legitimidad para obrar activa de la administración. Entonces, ya no era el administrado quien postulaba el proceso judicial como, como motivo de una actuación administrativa que lo afectó, sino era la administración, la propia administración que, considerándose afectada por una decisión administrativa, recurría al Poder Judicial proponiendo la anulación de ese acto administrativo. Pero este proceso contencioso especial no es una mera inversión de roles, no es que, bueno, ya no es el demandante el administrado, sino ahora es la administración. Esta viene más bien aparejada de una serie de características, requisitos, condiciones particulares, ¿no? Y han transcurrido 25 años, casi 25 años desde la entrada en vigencia de la ley 27584, pero a pesar de ello, aparentemente todavía en la administración y en la administración de justicia existen algunos inconvenientes con su aplicación y que pues la finalidad de esta humilde exposición pues es tratar de esclarecer y aportar algunos comentarios. El proceso contencioso de lesividad, el proceso contencioso de lesividad como concepto puede definirse como esta acción que realiza la administración para que, pues, demandando al administrador beneficiario de un derecho favorable, pues sea anulado por el Poder Judicial, ¿no? Pero a este concepto que está en pantalla, que también lo reproduce de manera parcial el profesor Ramón Guapaya, creo yo que habría que agregarle que lo decisivo en el proceso contencioso de lesividad es que la demanda proceda del mismo sujeto público que emitió el acto impugnado, ¿no? Pero además debe existir previamente una resolución, un acto administrativo motivado que identifique el agravio al interés público y a la legalidad, a la legalidad administrativa, ¿no? Esta declaración, esta resolución motivada, este acto administrativo, la doctrina la ha denominado declaración de lesividad. Para el profesor Juan Carlos Morón Urbina, seguramente que todos lo conocen, ha sintetizado el proceso de lesividad en estas características, ¿no? Es un proceso contencioso, dice, especial. Especial porque no se encuentra ubicada dentro del tronco común del proceso contencioso administrativo general, pero las reglas se aplican, por llamarlo de alguna manera, supletoriamente de las del proceso común, ¿no? Solamente las que le son compatibles. Ahora también dice que es un proceso promovido a iniciativa de la entidad administrativa, ¿no? Recordemos, ya no es el administrado quien postula al Poder Judicial sin solicita tutela, sino es la administración que funge como demandante en este proceso especial. Entonces está dirigido, también dice, a obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial, un tercero imparcial, sobre la validez jurídica de esta actuación administrativa, ¿no? Que es favorable al administrado, ¿no? Que ha sido favorable al administrado. Ahora, también otra característica es que esta actuación administrativa
favorable al administrado debe ser calificada por la administración como lesiva al bien común y al ordenamiento jurídico. Calificada por la administración. Más adelante vamos a ver que lo que nos impugna no es el acto administrativo favorable al administrado, sino es la declaración de lesividad que hace la administración. Y otra característica, no menos importante, es que la autoridad pública, la autoridad autora del acto, no pueda anularlo de oficio. No puede, o sea, ya haya terminado, habría prescrito esa posibilidad de que de oficio, en base a la autorregulación o a su autotutela, pueda anular este acto administrativo. Esas son las características que describe el profesor Juan Carlos Morón Urbina. Ahora, la naturaleza jurídica del proceso contencioso de lesividad, es decir, ¿de dónde surge el proceso contencioso de lesividad? El proceso contencioso de lesividad surge como un instrumento para buscar racionalidad entre el ejercicio necesario de la autotutela revisora, que lo comentaba previamente, de los propios actos de la administración, y los derechos de tutela judicial efectiva de los administrados. Surge como un equilibrio. Por un lado, la administración, sin necesidad de acudir a los tribunales, puede autorregularse y controlar la legalidad de sus actuaciones, ya sea a través de medios impugnatorios presentados por los administrados o a través de la nulidad de oficio. Pero esta nulidad de oficio tiene un límite que da razón al proceso de lesividad, que encuentra su justificación. A manera de ejemplo, y ahí en la diapositiva lo colocaba, en el caso Ifter-Bronstein, perdón por la pronunciación, versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de febrero del 2001, condenó al Perú por anular de oficio resoluciones de otorgamiento de nacionalidad 13 años después de que se habían emitido. 13 años después, anuló de oficio resoluciones administrativas, ¿no? Entonces, en aras de brindar mayor seguridad jurídica, es que se regula, pues, el proceso contencioso de lesividad para que un tercero imparcial, como lo es el Poder Judicial, legitime la actuación anulatoria de la administración, ¿no? Lo que se pretende, la justificación es, pues, que el proceso contencioso de lesividad evite que la administración se arrogue de manera permanente o indefinida esta potestad de verificar y declarar unilateralmente la anulación de un acto que ellos mismos han dictado y para cuyos efectos, por lo general, pues ya se ha incorporado al patrimonio del administrador. Entonces, esa es la necesidad y la naturaleza de la aparición del proceso contencioso de lesividad. Entonces, a diferencia de la nulidad de oficio de una resolución o acto administrativo, la vía de la existencia de la vía de lesividad, eh, que supone retirar un acto administrativo del mundo jurídico, debe impugnarse en el contencioso administrativo. Pero ya lo adelantaba, ¿no? ¿Impugnar qué? ¿El acto favorable al administrado o el acto que declare la lesividad? Desde mi punto de vista, la norma es clara, ¿no? La norma es clara y es lo que se impugna es el acto de lesividad, ¿no? Es el acto de lesividad. Mm, Se instituye en el proceso contencioso de lesividad una carga a la administración de someter y tener que convencer al juez de la causa la validez jurídica de su pretensión, ¿no? Un proceso especial donde se va a someter la validez jurídica, ¿no? Entonces, la administración puede demandar la ilegalidad de un acto que ellos mismos han emitido, sí lo puede hacer, siempre que se haya convencido previamente de que este acto es lesivo al interés público, mantenerlo vigente, ¿no? Entonces, esto se le conoce como el acuerdo o declaratoria de lesividad, ¿no? Ese es un requisito previo para que la administración adopte la posición de parte actora en el Poder Judicial y quien únicamente, hablo del Poder Judicial, únicamente va a valorar la existencia de estos vicios alegados en la declaratoria de lesividad. Por esta razón, pues es que se exige que la administración
realice una declaración formal, única, denominada declaración de lesividad, donde se fijen los extremos del agravio y se publiciten las razones de por qué se pretende su anulación, ¿no? Esto va a ser determinante porque va a fijar la pauta en el proceso judicial sobre qué se va a discutir. No le van a encomendar al Poder Judicial que mediante su sentencia declare la lesividad. La lesividad se va a declarar antes en sede administrativa como un presupuesto procesal y lo que va a hacer el Poder Judicial va a controlar los argumentos contenidos en esa declaración de lesividad, ¿no? Entonces, este proceso de lesividad tiene pues también la finalidad de garantizar que el administrado no se vea afectado por esta actuación que pueda hacer la administración, ¿no? Y que pueda ejercer su derecho de defensa frente a un tercero imparcial que ya no es parte, ¿no?, del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, este proceso de lesividad es más bien una garantía para los administrados y no, como a veces se malinterpreta, como una herramienta que tiene la administración para anular las resoluciones que no han sido a su favor, ¿no?, que no han sido emitidas de manera favorable a sus intereses. Ahora, al hablar del proceso contencioso especial de lesividad, es pues ineludible no comentar sobre la concurrencia necesaria de este doble agravio, ¿no? Por un lado tenemos el agravio a la legalidad y por otro al interés público, ambos como presupuestos para iniciar este proceso. Bueno, como saben, que agrave la ilegalidad significa pues que este acto se encuentre viciado por alguna de las causales que establece el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no?, la 27444, ¿no? Pero esta potestad anulatoria eh, no, como saben también, no se ejerce contra actos de administración, ni aquellos pues que no tengan un vicio trascendente. Pero, y acá es importante hacer la precisión, no basta la ilegalidad para la procedencia de un proceso contencioso de lesividad, ¿no? Esta exigencia adicional es que agravie los valores como el patrimonio público, el medio ambiente, el tema urbanístico, la sociedad, lo que genéricamente se le conoce como interés público, ¿no?, que tiene muchísimas definiciones y es pues indeterminado realmente su concepto. Entonces, no toda ilegalidad agrave el interés público que justifique esta postulación de la demanda contenciosa de lesividad. El agravio del interés público debe ser concreto, preciso y debe estar debidamente sustentada por la administración en esta declaratoria de lesividad, ¿no? Admitirlo de manera vaga, imprecisa, referencial, eh, supondría, como bien lo ha apuntado la Corte Suprema en la Casación 31/2020, la libertad, que el Poder Judicial, que el órgano jurisdiccional subsuma o reemplace a la parte actora en el cumplimiento de este requisito. Por eso es que es tan importante esta declaratoria de lesividad, ¿no? Entonces, esto mismo, no lo digo yo, también lo dice el profesor Juan Santamaría y el profesor Luciano Parejo, que lo importante es pues que la lesión sea material, sustantiva, excluyendo de presuntas lesiones hipotéticas, futuras, criterio que es absolutamente acertado, ¿no? El profesor Juan Carlos Morón Urbina también en suma resume lo que les adelantaba, ¿no?, de que no toda ilegalidad pues agrave el interés público, ¿no? Y dice, si un acto administrativo es cuestionado por una presunta ilegalidad, pero no sea posible identificar un agravio, cualquiera este fuere, probablemente nos indique que no debe ser necesariamente inválido, pues técnicamente es admisible ello cuando la adecuación del acto al ordenamiento engendre una situación más injusta que la originada por la ilegalidad que se trata de remediar. Entonces, importa aquí también, pues, definitivamente, qué es el interés público, ¿no? Un concepto amplio que, desde mi punto de vista, para que el Poder Judicial pueda hacer este control, debe realizarse caso por caso, ¿no? Caso por caso y analizar en el caso concreto cómo
este agravio, el agravio, cómo se genera este agravio al interés público a partir de los argumentos postulados por la administración, ¿no? Realizando, por ejemplo, un test de razonabilidad y proporcionalidad, entre otras herramientas que la ley faculta, ¿no? Si la administración no ha aportado esta declaración de lesividad como requisito de procedibilidad, esta omisión es subsanable. La norma no precisa esto, lo que precisa más bien es que si no está la declaratoria de lesividad, la demanda debe declararse improcedente. Eso es lo que dice la norma. Pero desde mi punto de vista, desde mi opinión, creo que este requisito es subsanable, ¿no? La idea es que cuando la administración se postule como demandante en un proceso contencioso, pretendiendo la anulación de una resolución, se debe calificar pues, esta declaración de lesividad en el auto admisorio, ¿no? Y de no encontrarse, conceder el plazo para hacerlo, porque esto va a delimitar el debate en el proceso judicial. Es indispensable. Lo ideal es que no llegue a la sentencia, pero es posible subsanar, sí es posible subsanar. Ahora, es necesario agotar la vía administrativa en este proceso contencioso de lesividad. La norma establece, como saben, que para llegar a un proceso contencioso administrativo ordinario se debe agotar la vía administrativa, con sus excepciones, por supuesto. Y una de estas excepciones es que no es aplicable al proceso contencioso de lesividad. La lesividad presupone la prohibición de que la administración de oficio revise indefinidamente la validez de un acto administrativo, ¿no? El proceso iniciará directamente contra cualquier acto administrativo favorable, de ahí pues precisamente que el artículo 20 del TUO que regula la ley del proceso contencioso administrativo dice que se encuentra exonerado en este supuesto de agotar la vía administrativa, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la declaración de lesividad, ya entrando un poquito más en el tema neurálgico, ¿no? Esto de la declaración de lesividad que debe contener el agravio al interés público y a la legalidad, el Tribunal Constitucional lo define de alguna manera como en una manifestación de juicio razonado y declarativo que emite la autoridad administrativa calificando como lesivo el acto administrativo, que está dirigido a habilitar la acción judicial de retirar del mundo jurídico dicha decisión por medio de la jurisdicción contenciosa administrativa. Es un requisito esencial que atañe la naturaleza pues, de la institución, ¿no? Y esta declaratoria de lesividad, este acto administrativo previo, tiene algunas características. Primero, que es un acto administrativo especial, porque produce sus efectos únicamente en el ámbito procesal. Es un requisito para ir al proceso contencioso de lesividad, ¿no? Entonces, para mi gusto, debería ser pues un acto de administración más que un acto administrativo, ¿no? Porque por sí mismo no es suficiente para otorgar un efecto jurídico y no puede atacarse tampoco mediante recursos impugnatorios administrativos, ¿no? Y esto a su vez, y esta característica de que es un acto administrativo especial, da respuesta a una interrogante, ¿no? Como básica que se te presenta al momento de analizar el proceso contencioso de lesividad, ¿no? Es que, ¿qué pasaría si la administración emite esta declaración de lesividad, ejecuta el acto y luego no postula la demanda, ¿no? Quedaría en indefensión el administrado, ¿no? Entonces, pues por ello que no produce un efecto jurídico directo, ¿no? Ahora, otra característica es que es un acto razonado. ¿Y esto por qué? Porque amerita reflexión de la administración, ¿no? Tiene que tener una motivación adicional que justifique las consideraciones para estimar que el contenido de este acto favorable al administrado es ilegal, ¿no? Y tiene que demostrarse el agravio al interés público, independientemente del caso en particular, sino cómo este acto administrativo favorable va a agraviar el interés público, ¿no? Y esto responde a la lógica de que se tienen que evitar demandas apresuradas, ¿no? Esta declaración va a delimitar además el argumento central que luego se va a sustentar ante el Poder Judicial, ¿no? Debe ser consciente y justificada, ¿no? Entonces, la ley también le da esta suerte de que tiene que
razonarse bien antes de postularse, como lo haría también un administrado antes de postular un proceso contencioso administrativo, ¿no? Una evaluación previa. También esta declaración de lesividad como acto administrativo, pues es una excepción, ¿no? Es un acto inimpugnable donde se expresa la voluntad de la administración y por tanto es irrecurrible. Precisamente porque su contenido versa sobre la existencia o no de un agravio al interés público y a la legalidad, ¿no? Y donde a través del emplazamiento ante el Poder Judicial, el administrado podrá defenderse sobre la pretendida anulación. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de esta declaración de lesividad? Son dos. La determinación de a quién compete declarar la lesividad, que es un requisito subjetivo, y la determinación del contenido de la propia declaración de lesividad, que es el requisito objetivo. Vamos a analizarlo uno por uno, ¿no? En relación al requisito subjetivo, eh, como ya lo adelanté, corresponde la declaración a la propia persona jurídica pública que declaró el acto. Pero en su interior, cabe preguntarse qué órgano debe emitir, ¿no? ¿Cuál es el órgano específico que debe emitir? La ley procesal contenciosa, el TUO, no da respuesta a este interrogante. Pero si acudimos a la norma sustantiva, al TUO de la ley 27444, nos informa que la potestad anulatoria es competencia de la autoridad superior que emitió el acto. Entonces, no es competencia ni, ni la autora del acto, ni el titular de la entidad, ello a razón de que el proceso contencioso de lesividad deriva de la anulación de oficio, ¿no? O sea, generalmente es pues la última instancia administrativa quien tiene esta competencia, este requisito, quien cumple con este requisito subjetivo para poder hacer esta declaratoria, ¿no? Ahora, respecto al requisito objetivo, debemos tomar en cuenta que al ser la declaración de lesividad una exteriorización de un juicio razonado de la administración, debe contenerse pues, los argumentos de hecho y derecho, ¿no? Y al no ser susceptible también de impugnación, tampoco pues, se le pueden conceder alegatos en sede administrativa, ¿no? Es un presupuesto para acudir como demandante a solicitar la nulidad de una actuación administrativa. ¿No? Es un presupuesto, es una puerta de entrada que conduce al trámite jurisdiccional, ¿no? Entonces, esto debe tenerse claro, porque respecto a estos dos requisitos, muchas veces se confunden con relación a las resoluciones emitidas por los tribunales administrativos, ¿no? El tribunal administrativo me refiero al tribunal fiscal, al tribunal de contrataciones con el Estado, y muy comúnmente, yo lo veo al menos, el tribunal del servicio civil, ¿no? Que estos, al no ser propiamente organismos con personería jurídica propia, sino son órganos administrativos con personería jurídico-pública, pero dotados de autonomía funcional para adoptar decisiones, cuando se busca la nulidad de una resolución, cuando se busca la nulidad de una resolución, sí puede hacerlo el titular de la entidad que le emitió. Es decir, sí puede, digamos, una municipalidad que se ha visto afectada por un acto administrativo emitido por un tribunal administrativo, concurrir a un proceso contencioso de lesividad. Pero no debe ser confundido para que una entidad que haya resultado perdedora en un procedimiento administrativo resuelto por este tribunal demande en proceso de lesividad, ¿no? Y esto ha sido aclarado por la Corte Suprema en las casaciones 2571, 2014, 2722, 2014, donde ha aclarado que si la entidad resultó perdedora respecto a un procedimiento y respecto a un pronunciamiento de un tribunal administrativo, no puede acudir a un proceso judicial, porque además de que se estaría desnaturalizando la naturaleza de el proceso contencioso de lesividad y la legitimidad para obrar activa de la administración de acuerdo a lo regulado por el texto único ordenado de la ley de proceso contencioso administrativo. No obstante, debo
aclarar, recientemente la sala laboral ha emitido un pronunciamiento de Cusco, habló, un pronunciamiento particular que vamos a analizar, ¿no? Analizar, y claro está, esta es una posición personal, ¿no? Es una posición personal respecto a mi interpretación de la norma, que no se interprete, porque sé que también están magistrados de la sala superior presentes, y que equivocadamente, pues como una suerte de insubordinación, ¿no? Simplemente es mi posición respecto al tema, ¿no? En este proceso, como pueden ver en la diapositiva, eh, es una municipalidad donde demanda como administración la nulidad de una resolución que ha emitido el Tribunal del Servicio Civil. ¿Qué había pasado? Era un trabajador del régimen CAS donde le notifican a través de un acto administrativo que ya no iba a continuar prestando servicios. Este acto administrativo, pues, es apelado por el administrado y va al Tribunal del Servicio Civil. El Tribunal del Servicio Civil, en virtud a la aplicación de la ley 31131, declara fundado el recurso de apelación y ordena que se reponga al trabajador por haber sido despedido ilegalmente, ¿no? Arbitrariamente. Como ven en la diapositiva, después la municipalidad, ¿qué hace? Dice, demando la nulidad ante el Poder Judicial de esta resolución emitida por el Tribunal del Servicio Civil. Está recortada la parte de la demanda donde ofrece sus medios probatorios. Partimos de que no acompaña esta declaratoria de lesividad, sin ni siquiera analizar el tema del tiempo. No acompaña esta declaratoria de lesividad. Acompaña las resoluciones, la resolución emitida por el Tribunal de Servicio Civil y todavía exige que acompañen el expediente administrativo, ¿no? Cuando debería ser la administración quien acompaña el expediente administrativo. Como es lógico, en primera instancia se declara improcedente la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la norma, acá tengo la ley del proceso contencioso administrativo, el artículo 22, inciso 5 y 6, eh, señala que cuando no se ha expedido la resolución motivada a la que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 13, que es de la legitimidad para obrar activa de la administración, la demanda deberá ser declarada improcedente, ¿no? Y ahí le dice, no tienes esta declarativa de lesividad donde se explique la legalidad, cómo agravia esta resolución la legalidad administrativa y el interés público, y por tanto la declaramos improcedente. El problema ocurre cuando en la sentencia de vista se señala que el funcionario público el que defiende los intereses del Estado es el procurador público y como tal ejerce la defensa del Estado, ¿no? Entonces, de forma tal dice que la pretensión planteada está destinada a cuestionar el acto originado por la misma entidad, que no es aplicable, no es lo mismo, por tanto, no es aplicable lo del artículo 13 del tuvo la ley de proceso contencioso administrativo. ¿De dónde saca legitimidad la administración para el procurador para postular un proceso contencioso administrativo? Entonces, y se ordena que se emita una resolución de fondo, o sea, le está habilitando a que cada municipalidad que se vea afectada por una resolución del Tribunal del Servicio Civil tenga que postular un proceso judicial para que se vuelva a analizar en un proceso contencioso administrativo, un acto administrativo, sin que tenga legitimidad, sin que se haya hecho esta declaratoria de lesividad. Y ahora, ¿cómo el juez de primera instancia va a resolver, va a controlar si no está esta declaratoria de lesividad que ya le venimos explicando? Entonces, esto pone en evidencia, pues, el problema que se presenta al momento de que se evalúe los procesos contenciosos administrativos donde la administración es demandante, porque la ley solamente ha reservado dos supuestos. Cuando es a la administración como administrado, que también puede ser demandante, es decir, que actúa como administrado, pero en este caso no actúa pues como administrado. Y a pesar de eso, pues se ha ordenado un procedimiento de fondo, ¿no? Entonces, este es me parece, un criterio desencaminado que por supuesto, pues, se puede perfeccionar a partir de mayor debate y reflexión, y reitero, es únicamente mi posición. Eh,
Con relación al plazo para de la declaración de lesividad, en España, por ejemplo, también ocurre, como no es la nulidad de oficio en sede administrativo, previo a iniciar esta declarativa de lesividad, se concede la oportunidad de que el administrado pueda defenderse en sede administrativa sobre esta declaración, ¿no? Pero en el Perú no ocurre eso, ¿no? No ocurre eso, no se opta se opta por un plazo único y la administración tiene 2 años para interponer el proceso contencioso de lesividad desde que venció el plazo para ser anulado de oficio en sede administrativa. Y dentro de este término, la administración debe hacer la declaración de lesividad y posteriormente la, la postulación de la demanda contenciosa administrativa. Ahora, ¿se debe notificar al administrado de esta declaración de lesividad? De nuevo, pues la norma es insuficiente respecto a esto, pero yo creería, con la finalidad de garantizar pues, el cabal derecho de defensa, que sí se debe de notificar con esta declarativa de lesividad al administrado, para que eventualmente también va a ser notificado con la demanda ante el postulado ante el Poder Judicial. Entonces sí debe ser notificado. Ahora, ¿qué se debe hacer? Y hablo ahora como demandado, ¿no? Si es que fuese el administrado. ¿Qué se debe hacer frente a esta omisión, ¿no? Si se ha declarado, se está cuestionando una resolución administrativa que me es favorable, ¿no? Como ya lo vimos, la declaración de lesividad es un presupuesto inexcusable, ¿no? Y sin este requisito no puede prosperar un proceso contencioso de lesividad donde la administración es demandante, ¿no? Y esto pues está reforzado pues en amplia jurisprudencia, ¿no? ¿Qué debe hacer? Puede formular una excepción como mecanismo de defensa. ¿Qué excepción? Para mi entender, una de falta de interés para obrar, ¿no? Toda vez que al no haberse activado este presupuesto, que es la declaratoria de lesividad, lo que no existe es un estado de necesidad. La administración no tiene este estado de necesidad de anular una resolución, ¿no? Y por tanto, eh, puede defenderse a través de esta excepción. También podría discutirse una defensa previa, ¿no? Pero lo importante, nuevamente vamos a la declaratoria de lesividad, porque va a delimitar el campo donde se va a discutir las posibilidades, ¿no?, que tiene la administración respecto a la anulación, ¿no? Entonces, esto es coherente también con el principio de congruencia procesal. Por eso es que la norma ha señalado, si no hay declaratoria de lesividad cuando la administración es demandante, improcedente, artículo 22, incisos 5 y 6, ¿no? Ahora, el proceso contencioso administrativo de lesividad, el proceso, ya hablamos ya del proceso, ya no de la declaratoria de lesividad que es previo al proceso, del proceso. Referente a las partes, en primer término, lo relevante es que no cualquier entidad administrativa posee legitimidad por sí misma para demandar al Poder Judicial, ya lo hemos visto, ¿no? Sino es la entidad pública autora del acto, que además tiene que tener un interés directo, ¿no? Debe ser titular de este interés derivado del ordenamiento que considere infringido por el acto lesivo, ¿no? No es el órgano administrativo, no es el funcionario emisor, sino la entidad administrativa, el superior jerárquico o el de más alta jerarquía, quien va a estar habilitada para hacer esta declaración y postular un proceso contencioso administrativo. En el ejemplo que vimos anterior, ¿quién era el que había postulado la demanda? Era el procurador público, sin declaración de lesividad, sin haber hecho, sin respetar el tiempo o el plazo para formularte como demandante en el proceso contencioso, ¿no? Entonces, esto es una cosa distinta cuando la administración actúa como administrado, ¿no? Eso es diferente, ¿no? Cuando la administración surge o actúa en un procedimiento administrativo como administrado, por ejemplo, en el tema, no sé, de una licencia, ¿no?, frente a otra entidad. Ahí actúa como administrado y tiene legitimidad para hablar activas si es que acaso se le violara algún derecho de acuerdo al numeral 1 del artículo 13. Pero cuando actúa como administración, quiere anular algo que forma parte de sus facultades, pues actúa
como administración, de acuerdo, y tiene legitimidad para obra activa, de acuerdo al numeral 2 del artículo 13. Ahora, la legitimidad para obra pasiva, ¿no? ¿Quién es el demandado? El demandado en este proceso contencioso es la persona natural o jurídica de derecho público o privado afectada por la nulidad de la actuación pretendida. De este modo, eh, quienes sostuvieron a su favor un interés eh, pueden acudir al Poder Judicial para defenderlo, ¿no? Ahora, a esto yo agregaría que deben ser calificados también como coadyuvantes, voluntarios, son para los demandados, digo, las personas que emitieron la resolución, ¿no? La resolución aparentemente lesiva, ¿no? Considerando que tienen pues interés directo en sostener pues este acto, ¿no? Tienen ellos que aportar y justificar también por qué se emitió esta resolución, ¿no? Pero ese es un tema aparte, ¿no? Ahí estamos en el artículo 15, como pueden ver, legitimidad para obrar activa el demandado, ¿no? El particular titular de los derechos declarados, cuya nulidad se pretenda en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13. Ahora, el requisito de tiempo, la demanda contenciosa administrativa de lesividad debe ser interpuesta desde el periodo que va desde el vencimiento del plazo para anularla, es decir, luego de los 2 años, hasta los 2 años siguientes, ¿no? Ahora, del artículo 202.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se señala que en caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral anterior, solo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial en el proceso contencioso administrativo, siempre que se interponga dentro de los 2 años siguientes a contar desde la fecha que prescribió, ¿no? Hay un plazo único. Dentro de este plazo debe hacerse la declaración de lesividad y postular el proceso de lesividad, ¿no? El proceso contencioso de lesividad. Ahora, ¿puede la administración renunciar a este plazo y transferir el debate a fuero judicial? Es decir, todavía no venció el plazo para anular de oficio la resolución, pero yo no me quiero comer el pleito. ¿Puedo decirle al Poder Judicial que anule esta resolución? No puede. No, sin que haya vencido este plazo, no puede acudir al Poder Judicial, ¿no? Entonces, la misma norma hace referencia a este supuesto como un requisito en la legitimidad para obrar activa de la administración. Otro detalle es el expediente administrativo como recaudo, ¿no? Como vimos en el ejemplo, la administración debe acompañar todos, si quiere anular una resolución emitida por ellos mismos, debe acompañar todos los actos administrativos que sustentan la declaración de lesividad. En ese ejemplo, quién iba a remitir el expediente administrativo? ¿El tribunal? Si el tribunal devolvió el expediente administrativo que sustentó la decisión que fue elevado previamente por la administración. Entonces, es la administración, de manera correcta, quien debe alcanzar no solo la declarativa de recibibilidad, sino conjuntamente el expediente administrativo para que pueda ser evaluado por el Poder Judicial. Y ya finalmente, para terminar, sobre las pretensiones. En el proceso contencioso administrativo de lesividad, la pretensión, la única pretensión, es pues la declaración de nulidad fundada en un vicio administrativo en función a las disposiciones administrativas, ¿no? Esa es la única pretensión aplicable para pretender la declaración de nulidad total o parcial prevista en el artículo 5, numeral 1 de la ley. Entonces, en conclusión, para digamos, ya cerrar el tema, la ley ha regulado la legitimidad para obrar activa de la administración pública. La ley ha especificado cuándo la administración puede fungir como demandante. Solamente hay dos supuestos: cuando es como administrado y cuando busca la anulación de una resolución emitida por ellos mismos, y ahí tiene legitimidad para actuar como parte actora en un proceso judicial. Lo importante, como segunda conclusión, de la declaratoria de lesividad. Este es un requisito, desde mi punto de vista, indispensable, razón por la cual, sin esta declaratoria de lesividad, definitivamente la demanda debe ser improcedente, ¿no?
Y corresponde, como tercera conclusión, a la administración demandante identificar el agravio a la legalidad y al interés público. No es el Poder Judicial que tiene que identificar el agravio al interés público y a la legalidad. Es la administración y luego esto va a ser controlado por el Poder Judicial. Con estas conclusiones he llegado al final de esta pequeña ponencia, esperando que sea de su agrado y que pueda permitirles de eventual reflexión. Muchas gracias, doctor Fernando. He concluido. No se le escucha, profesor. Gracias, Ronnie, por tu participación. Ha sido muy ilustrativa. Gracias por tu tiempo, tu dedicación para haber preparado esta conferencia sobre un tema tan importante, sobre el tema este del procedimiento de lesividad. Bien, voy a empezar un poquito yo para hacer preguntas, para hacer animar un poco a las personas. No sin antes decir que hay algunos temas con relación a las cosas teóricas a veces que nosotros tenemos que estudiar para resolver casos. Pero cuando somos jueces y trabajamos en el Poder Judicial, hay casitos y cositas que se presentan en cada caso. Empiezo con la primera. Cuando la administración advierte que se ha emitido un acto administrativo que está viciado de nulidad y que cae dentro de las posibilidades de declararlo nulo de oficio dentro del plazo que tiene la administración para hacerlo, que son 2 años, antes era simplemente un año, ahora son 2 años. Conocí una vez un proceso en el que se había iniciado el procedimiento administrativo para la declaración de nulidad dentro del plazo correspondiente de parte de la entidad, pero obviaron notificar al interesado, es decir, al destinatario del acto jurídico, del acto administrativo que se pretendía anular de oficio, obviaron en comunicarle. Y entonces encontré ciertos comentarios que decían que eso importaba pues una nulidad de esa decisión de declarar nulo de oficio un acto administrativo si no se le había dado la oportunidad al administrado respecto de quien se había declarado algunos derechos subjetivos de conocer la intención de la administración de anular de oficio una resolución que lo beneficiaba. Yo creo que eso está claro. Pero cuando la administración emite esta declaración de lesividad, que es un requisito de procedibilidad para iniciar el proceso de lesividad, ¿tú crees que también debiera comunicarle a la persona que sería afectada con esto o a las personas que se verían afectadas con esta decisión antes de emitir la declaración de lesividad? Eh, Muchas gracias, doctor, por la pregunta. En realidad, desde mi punto de vista, sí se debería comunicar y notificar al administrador, pero la ley no ha regulado este supuesto. Justamente la naturaleza del proceso contencioso de lesividad es que se garantice en en el proceso contencioso que el administrado pueda defenderse, ¿no?, frente a un tercero imparcial donde se le va a notificar y puede ejercer su derecho de defensa. Pero Claro, claro. actualmente no, ¿no? Sí, yo no estoy diciendo que se abra una audiencia para escucharlo, sino simplemente hacerle conocer que la administración está procediendo a hacer una declaración de lesividad, ¿no? Para que por lo menos pueda expresar algo con relación a esa decisión o discutir si está dentro de los supuestos de lesividad. Claro, como te he puesto el ejemplo, está perfectamente precisado, digamos, que cuando se inicia un procedimiento para la declaración de nulidad, se le dé audiencia y la posibilidad de defenderse al administrado, porque la decisión lo va a afectar. Pero en este caso, ya se me venció el plazo para hacerlo de oficio, el tema va a ir a sede judicial y en consecuencia lo que yo tengo es decirle, ¿sabes qué, señor administrado? Tengo aquí un acto administrativo que reúne los requisitos para que se lo declare como un tema de lesividad y voy a ir al Poder Judicial. Por lo menos, digamos, comunicarlo. O sea, yo creo que se le debiera dar la oportunidad de, bueno, comunicarle y escucharle como para garantizar el derecho de defensa para que después en el Poder Judicial se vea que también participó o se le hizo de conocimiento de la decisión de lesividad al administrado. Claro, esto lo podríamos seguir discutiendo. Lo importante de este cambio de ideas es que el tema queda ahí, ¿no? Entonces queda ahí y cuando algún magistrado, algún trabajador que tenga que conocer su caso se pregunte. Ese es el objetivo un poco de esto,
sin que de repente podamos llegar a un acuerdo. Sí, Bien, concuerdo. lo otro, Ronnie, es que aquí es pues a ver, Vidaurre contra Vidaurre, ¿no? O Kramer versus Kramer. O sea, la entidad está autorizada, legitimada excepcionalmente para iniciar un proceso de lesividad. Acuerda hacerlo, presenta la demanda, es sujeto activo, es el único caso en que la entidad va a ser sujeto activo en el proceso de lesividad. Has hablado del sujeto pasivo, es el interesado, el particular a quien le afecta esta decisión, pero el 15.6 también dice que la entidad que emitió, que expidió el acto, es el sujeto pasivo. O sea, el 15.5 habla del particular, que es obviamente los derechos subjetivos proclamados a esa persona, quien tiene la legitimidad pasiva, porque tiene que defender que el acto no es lesivo. Y el 6 dice la entidad administrativa que expidió el acto y la persona en cuyo favor se deriven derechos de la actuación impugnada en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 13. Entonces ahí tenemos que es la entidad contra la entidad, ¿no? La entidad contra la entidad. Esas cosas curiosas que pasan, ¿no? Porque cuando una entidad quiere impugnar una resolución del Tribunal de Servir, es procurador contra procurador. Entonces es el Estado contra el Estado. Yo soy de la opinión que lo que resuelva Servir no debiera ser impugnable para el Estado. No debiera ser impugnable para el Estado. Yo soy de esa opinión, ¿no? Me creo en tribunal para que me jale las orejas cuando tenga que jalármelas o me dé la razón cuando me la tenga que arrastrar. Y yo si he creado un tribunal para que resuelva asuntos internos laborales, por ejemplo, bueno, voy a ir a un proceso judicial a contradecir lo que dice Servir. No, es como que yo ya me he sometido a lo que dice mi Tribunal de Servicio Civil y llegamos al absurdo de procurador contra procurador. Pero dejando de lado eso, en que podríamos o no estar de acuerdo, me gusta conversar con una persona que discrepa, con una persona que cuestiona, así avanza el mundo, ¿no? Y no todos, esto no es el ejército para empezar. Entonces, lo que sucede aquí es que yo quisiera saber tu opinión con respecto a que el sujeto activo en un proceso de lesividad es la entidad, previa declaración de la lesividad. Perfecto. Y el sujeto pasivo es también la entidad que expidió el acto. ¿Qué opinas de esto? Creo yo, profesor, que se refiere al caso en el que el tribunal, como en el supuesto que le puse, el tribunal pueda participar del proceso, pueda participar el tribunal administrativo, el servicio civil, puede incorporarse al proceso y actuar también como demandado, porque lo que se estaría pidiendo es la nulidad de su propia resolución. Entonces, se habilita la posibilidad también de que el tribunal, como el sujeto pasivo, pueda ser demandado y pueda participar en el proceso de lesividad. Porque recordemos, como yo lo había mencionado en la exposición, la declaratoria en el caso de los tribunales administrativos, quien tiene legitimidad no es el tribunal, sino es la entidad. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero dejando de lado lo que resuelva Servir, que tiene otra lógica, ¿no? Sí, o sea, dejando de lado eso. La municipalidad X emitió un acto administrativo, hizo su Ujú. declaración de lesividad, lo lleva a juicio. Tienes que demandar a la propia entidad que expidió el acto, ¿no? A la propia entidad que expidió el acto. Exactamente. Y luego también a los interesados, a quienes ese acto administrativo beneficiaba, o respecto a quienes se declaró derecho subjetivo. Entonces, ¿cómo tú ves en ese caso? Ya, deja de lado Servir, ahí yo sostengo de que el Estado no debiera impugnar lo que dice Servir. Bien, entonces, em, el Estado lo que debiera hacer es ser coadyuvante de Servir ante la impugnación que pueda hacer el trabajador, el servidor. Ya, pero dejando de lado todo ese tema, lo que me interesa saber un poco a ti es tu opinión respecto del sujeto pasivo en los procesos de lesividad, municipalidad contra municipalidad. Eh, ¿En qué supuesto tendría que darse, doctor? Perdón que le repregunte a partir de sé que me está preguntando, tendría que darse un supuesto donde la municipalidad demande la Es nulidad. que quién es el sujeto activo en un proceso de lesividad? También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos. Predispedición. O sea, ¿quién es el demandante? Es la entidad, ¿no es Ujú. cierto? Hace cuenta que sea una municipalidad, una resolución de alcaldía, es lesiva. Se hace la declaración de que es lesiva, vamos al juicio a que se anule esta resolución de alcaldía. Perfecto.
Pero el demandado, ¿quién tiene que ser en este caso? Yo sostengo que tendría que ser la alcaldía de la municipalidad que expidió la resolución. Es con relación a ese caso concreto, por ejemplo, que te digo, ¿no? Ujú. Podría allanarse, ¿no? De repente, digo, supongo, y los particulares Claro. oponerse, no sé. Ese es Ese un, es el problema, es un problema en realidad, ¿no? Que se presenta y habría que un poco reflexionar y profundizar un poco más, ¿no? Porque mm, no me parece que además, pueda ser habría llenarse, ¿no? intereses encontrados, ¿no? Para mí, Sí, en materia civil es a veces muy fácil, por ejemplo, cuando acreedor y deudor se fusionan, se consolidan en una persona. claro. Ya, pero esto no es tan simple como esa figura. Entonces es un tema interesante para seguirlo pensando, para Sí, seguirlo sí, sin duda. conversando, y yo agradezco que hayas puesto esto porque me permite puntualizar esto para que otras personas lo piensen o lo repiensen también. Bueno, ya dejamos de hablar nosotros, no sé si en el público hay alguien que desee preguntar o hacer un comentario sobre este proceso de lesividad. Yo en mi carrera habré visto como 5, como máximo, procesos de lesividad, no más, no más, ¿no? Alguien que Doctor, desee. buenas noches. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Un abrazo. Eh, Gracias. Un saludo para el colega expositor y también para usted y todos los oyentes. En determinado momento se tocó un tema respecto de servir, que usted también lo ha abordado muy rápidamente. La pregunta que quisiera formularme, porque más que todo mi intervención es un comentario, abordaría que cuando usted toca el tema y el colega expositor también, de que cuando se demanda servir, estamos frente a un proceso contencioso administrativo y la respuesta es sí. Pero en puridad estamos frente a un proceso contencioso administrativo de lesividad y la respuesta es no. Porque en el ejemplo que usted ponía, ¿no? Si un empleado, perdón, si un empleado es despedido por un municipio y el empleado apela y va a servir y la entidad servir resuelve y el municipio no está de acuerdo, está legitimado para iniciar el proceso de nulidad, eh, aplicando el proceso contencioso administrativo y la respuesta es sí. La otra pregunta es, ¿y debe exigirse la declaración de lesividad? Y la respuesta es un rotundo no, en atención a que el proceso de lesividad existe para que la propia entidad declare la nulidad de sus propios actos, ¿no? O de órganos inferiores. En este caso, no es exigible la declaración de lesividad porque se está cuestionando una resolución de servir que nada tiene que ver con la entidad demandante, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por lo otro, en cuanto a la pregunta que usted hizo y quedó en el tintero, para seguir especulando y para permitir una respuesta a futuro, la pregunta es, eh, en cuanto a si la entidad demandada debería ser la misma actora, y la respuesta podría ser tentativamente no, en atención a que sabemos que jurídicamente nadie puede amparar la nulidad por hecho propio, y porque también el expositor lo ha dicho que para las declaratorias de nulidad de oficio, quien está legitimado es el órgano superior del que lo emitió, y con el mismo parangón tratándose de el proceso de lesividad. Gracias, doctor. Gracias también a los que nos escuchan. Gracias Aníbal por tu participación. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que cuando Servir emite una decisión de tribunal, disculpa que todavía no te dé la palabra, Ronnie, pero a mí también me ha preguntado Aníbal, ¿no? Y aquí esto es lo bonito de esto, y qué bonito que se esté hablando, así, para debatir, discutir y siempre dar una opinión, ¿no? Le agradezco, Aníbal. Lo que sucede es que bueno, el Tribunal del Servicio Civil es un tribunal que forma parte de la administración pública y y tiene la misión de decidir temas conflictivos con relación a derechos laborales. La competencia más importante se le ha quitado respecto de derechos laborales y contenido económico, y todas se han derivado hacia el Poder Judicial, pues que tenemos una sobrecarga ahí con esos temas. Pero el tribunal, en realidad, lo que sucede con el tribunal es que es un tribunal
que decide de manera autónoma, pero que ha sido creado por el Estado para atender las reclamaciones de sus trabajadores. Entonces yo digo, si es un tribunal que va a decidir sobre un tema laboral en el que el Estado es el empleador, el Estado un poco que debiera asumir que la resolución del tribunal no la puede impugnar. Esa es mi opinión particular. Un poco así cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice, tú te has sometido a mi competencia y los estados patalean y dicen, pero yo soy autónomo, soy independiente como Estado, eso ya no funciona porque tú te has sometido a mi competencia. ¿Me entiendes? Entonces el Estado no debiera impugnar, pero ese no es el esquema, eso es lo que yo pienso. Lo que sucede es que, como bien ha dicho Aníbal, cuando el Tribunal del Servicio Civil emite una resolución y esta no le gusta al Estado, como cualquiera, en el esquema actual, el Estado puede presentar una demanda contencioso-administrativa contra la resolución de servir en el marco del proceso contencioso administrativo como si fuese un particular. Lo propio lo podrá hacer el empleado que le solicitó algo al Estado mediante el tribunal y el tribunal no le dio la razón, también lo puede impugnar, ¿no? No hay ningún problema. Si ese fuese el escenario y el particular presenta una demanda contra servir y el Estado ve que ha ganado con la resolución de servir, podría muy bien participar en ese proceso con la finalidad de coadyuvar la posición de servir. Entonces yo, sí, pues yo no veo aquí que entre mucho el tema de la lesividad en este esquema que acabamos de hablar y coincido con Aníbal. Bien, entonces, Doctor Fernando, doctor ahora, Fernando. ahora sí, discúlpame, Ronnie, es tuyo el micro. No, solo para un comentario adicional, ¿no? Yo sí comparto la lógica que tiene el doctor Aníbal y también usted, pero el problema surge en que la ley no ha regulado la legitimidad para obrar de la administración para ese supuesto. Solamente, como usted lo dijo ya previamente, el supuesto es cuando... Ronnie, un paréntesis. Por eso yo pienso en voz alta que el Estado no puede impugnar lo que dice su tribunal, ¿ya? Es por eso que yo digo, yo estoy de acuerdo contigo, pero al Estado le aceptamos. ¿No le debiéramos declarar improcedente? Precisamente porque es su tribunal y su tribunal está diciendo esto es así y el Estado no debiera impugnar. Esa es la lógica, esa es la lógica, porque si no, me crea una pared de frontón para jugar con los derechos del trabajador y sus expectativas. ¿Te das cuenta? Por lo que tú estás diciendo, Ronnie, precisamente por eso es que yo sostengo y afirmo de que el Estado no podría impugnar las decisiones de servir, Quizás esa es la lógica, pues, doctor, de por qué no ha sido regulada la legitimidad para obrar de la administración, ¿no? que no la tiene, pues, en ese Entonces, supuesto que pasa, no la tiene, pues. ¿Te das sí, cuenta o no? No la tiene, es- ya salió ya, ya sabes mi opinión, ya. Pero yo me arriesgo a dar mi opinión, pues así, porque yo soy así medio lajla, pues lo tengo que decir. Entonces, ves que con el doctor Aníbal coincidimos, ves que coincidimos contigo, creo que podríamos llegar a la misma conclusión. Lo que pasa es que nadie se anima a decir al Estado, no puedes impugnar de servir. Y sí, pues. debiéramos empezar a decírselo, ¿sí? Bien, no sé si alguien desee participar, tener alguna opinión más. Bien, Ronnie, creo que Si me hemos... permite un comentario adicional, doctor, que Aníbal, con merecería todo otra gusto, sesión de con, cátedra. con todo gusto, Aníbal. Como usted ha traído a la vista las cuestiones laborales donde interviene Servil, en la vida práctica se está produciendo masificación de procesos que seguramente el colega expositor lo va a certificar, ¿no? ¿Qué pasa? Que el trabajador es despedido, dentro del plazo no solamente habilita la vía administrativa, sino también la vía judicial. Pero curiosamente no dice nada que ha abierto la vía administrativa, vía apelación y el caso debería ir a servir. Y continúa con el proceso contencioso administrativo. Esto que ha motivado que cuando Servir resuelve, porque siempre lo hace antes en atención a que el Poder Judicial demora mucho, puede obtener una decisión favorable de Servir y lo presenta en el proceso contencioso administrativo, como para reforzar la tesis que ya ha ganado y que el Poder Judicial le debería ratificar esa decisión.
Sin embargo, esta decisión de servir puede presentarse cuando el caso todavía no está resuelto en primera instancia o cuando ya está en apelación, con sentencia favorable o desfavorable. ¿Y qué está motivando también? ¿No? Que al ver favorable sus derechos e intereses el administrado, solicite el cumplimiento de esa medida, haciendo uso del proceso contencioso administrativo, y como la administración no está tampoco de acuerdo, inicie la nulidad de este acto, de tal suerte que ahora estamos viendo que respecto de un mismo hecho, cuál es el despido de un trabajador, están existiendo ya 3 procesos, y en mayor medida los relativos al municipio del Cusco y más no así de otros municipios. Ese es el problema que ya nos estamos generando, todo porque de repente al momento de calificar la demanda, el juez no exige que el interesado declare ante el órgano jurisdiccional si ha interpuesto o no el recurso de apelación ante la vía administrativa, que sería un tamiz para motivar la existencia de tantos procesos en los términos que comunico. Gracias, doctor. Gracias, Aníbal. Eso se llama competencia primaria. Hay muchos casos que no debieran estar en el Poder Judicial y debieran estar ante Servir. Pero así como no le ponemos el pare al Estado, tampoco le ponemos el pare a los particulares. A veces somos una linda pared de frontón en el Poder Judicial. Bien, ¿alguien más que desee comentar algo? Bien, Ronnie, muchísimas gracias por tu tiempo. Me he sentido muy bien de tu conferencia, me ha agradado, me ha gustado. Me siento feliz de saber que hay personas como tú trabajando en el Poder Judicial. Para mí ha sido una grata sorpresa y te felicito por tu exposición. Te dejo en el uso de la palabra para que te despidas de nuestro público. Bueno, muchas gracias, doctor Fernando, por esas palabras. La verdad, me hacen sentir muy feliz. Y bueno, agradecer al público que se ha dado cita para escuchar algunos comentarios, algunas discusiones sobre el proceso contencioso de lesividad. Espero tener una nueva oportunidad para conversar sobre otros temas que siempre surgen a partir de la actividad profesional. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias con todos. Gracias, Ronnie. Nos podemos